El día de hoy vamos a ver un tema que se llama pruebas no paramétricas. Ya en días pasados ya vieron o les explicaron todo sobre distribuciones, sobre pruebas paramétricas y ahorita vamos a ver este tema de pruebas no paramétricas, que es uno de los que más van a utilizar en sus protocolos de tesis, ¿ok? ¿Qué les explicaron sobre pruebas paramétricas? Deben de seguir una distribución normal. Entonces, en pruebas no paramétricas tienen una distribución no normal, ¿ok? O se utiliza en poblaciones que tienen una distribución no normal. ¿Qué más les dijeron sobre pruebas paramétricas? Que las variables son cuantitativas, ¿ok? O numéricas. Y acá se utiliza para variables cualitativas, ¿ok? Entonces, cuando realizan protocolos donde quieren saber si tuvo o no respuesta apropiada al tratamiento, ¿ok? O si el paciente, o los casos que ustedes investigaron, tienen adecuado, regular o malo comportamiento o mal resultado o mala respuesta a la intervención que ustedes están realizando, ¿ok? Entonces se utiliza para variables cualitativas, ¿sí? Cumple o no cumple con lo que ustedes están buscando, ¿ok? ¿Alguno de ustedes me puede dar el título de su proyecto de tesis? ¿Nadie? A ver, ¿no? Hallazgos ultrasonográficos oculares en pacientes diabéticos de larga evolución. Hallazgos ultrasonográficos oculares en pacientes diabéticos de larga evolución. ¿Y cómo está clasificando esos hallazgos? Simplemente los que encuentre. ¿Ok? Bueno, entonces ahí no va a tener una categorización de cuál es el peor o cuál es el mejor, simplemente lo que haya. ¿Ok? En este caso, no va a haber una escala de medición, ¿sí? Son variables que son cualitativas, que cualquier valor puede ser útil, ¿ok? Puede comparar los hallazgos oculares que se encontraron en el sexo masculino contra el sexo femenino, ¿ok? Como no es una variable cuantitativa el sexo, voy a utilizar estas pruebas no paramétricas. Voy a comparar a quién o quién tuvo mayor hallazgo ocular o problemas oculares en hombres o en mujeres, ¿ok? ¿Sí? A ver. Ajá. En el área de urgencias. Muy bien, muy buen tema porque es bastante frecuente encontrar prescripción inadecuada en adultos mayores. Y muchas veces esas prescripciones ni siquiera las hacen personal de instituto, llegan así prescritos del médico de la farmacia de similares o de algún otro. Ok, prescripción inadecuada. ¿Cómo está clasificando esa prescripción? Ah, de Stop Star y la de... Hay otra herramienta también de prescripción inadecuada. De, ah, esa mera. Ok, entonces la de Stop Start tiene una escala, ¿no? Maneja una escala, no me acuerdo de cuántas. Ajá, una... Ok, pero al final te da un resultado. ¿Mm? Y tú puedes utilizar las dos, tanto paramétricas como no paramétricas. ¿Ok? Eh, si no mal recuerdo, esa de Stop Start te clasifica, además del número de medicamentos, hay algunos grupos de fármacos que se consideran ya como prescripción inadecuada o inapropiada en el adulto mayor. Así es. Ok. De acuerdo también al grado de dependencia, creo que es
la prescripción de esos medicamentos, si el paciente es completamente dependiente o él puede realizar algunas actividades o o utilizar su juicio para el uso de esos medicamentos. En este caso, por ejemplo, con el número de medicamentos es una variable cuantitativa, ahí sí utilizas una prueba paramétrica para el análisis de esa información, ¿ok? Pero en cuanto a los efectos adversos que pueden llegar a presentar esos pacientes, son variables que son no paramétricas, ¿ok? Que diga, son variables cualitativas, perdón, que utilizan entonces un análisis estadístico no paramétrico. Bueno, ahí de nuevo, si mi variable dependiente es cualitativa, utilizo pruebas no paramétricas, ¿ok? Importante, acá en estas pruebas no paramétricas, ¿qué variable es la que consideraría yo cualitativa? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el nivel de hemoglobina glucosilada en pacientes con terapia sustitutiva renal, ¿ok? Comparar los de diálisis peritoneal contra los de hemodiálisis. Mi variable dependiente va a ser la hemoglobina glucosilada, que es una variable cuantitativa. Y la independiente va a ser una variable cualitativa, que es el tipo de terapia sustitutiva renal que está llevando, que es la de diálisis peritoneal o hemodiálisis. En ese caso, lo que a mí me interesa saber es cómo está comportándose la variable dependiente, ¿sí? Si en su estudio lo que quiere saber es si el nivel la clasificación del hipotiroidismo o del funcionamiento tiroideo es su variable dependiente y la independiente es la presión intraocular, entonces la independiente es cuantitativa, utilizaría pruebas paramétricas. Y la variable independiente, que es la función tiroidea, que es cualitativa, que puede ser hipotiroidismo, eutiroidismo o hipertiroidismo, como esa no es la que va a modificarse, entonces utilizo pruebas paramétricas, ¿ok? Más adelante les voy a pasar una tabla, que es así, le pueden tomar foto, que les va a ser útil para orientarse de qué tipo de prueba voy a utilizar para el análisis estadístico, ¿ok? ¿Qué tipos de pruebas les explicaron que pueden utilizar en el análisis paramétrico? TED-Student, ok. La TED-Student va a comparar la media de una población contra lo que es la población en general. O puedo comparar dos poblaciones de mi muestra, o puedo comparar la media de mi misma población ahorita y la misma población después. ¿Ok? Esas son las tres pruebas TED-Student que son paramétricas. Acá tenemos su contraparte no paramétrica. ¿Ok? Que es Wilcoxon. ¿Ok? Y Wilcoxon es una prueba donde yo comparo la media de mi población ahorita y la media de mi población tiempo después. ¿Ok? Esa es la prueba de Wilcoxon. La prueba de U de McQueeney va a comparar la media de dos muestras independientes. ¿Ok? El promedio de hemoglobina glucosilada entre hombres y mujeres. ¿Ok? Esas son los equivalentes a la prueba TED-Student. ¿Ok? En no paramétricos. Luego tenemos la prueba de Kruskal-Wallis,
en el cual voy a comparar dos o más grupos, que sería el equivalente a ¿qué prueba paramétrica? ¿No les mencionaron por ahí alguna prueba que se llama ANOVA? ¿Ok? La contraparte no paramétrica de la ANOVA es Kruskal-Wallis. Tenemos también la prueba de Friedman, ¿ok? Que va a comparar muchas poblaciones que están pareadas, ¿ok? Que es el ANOVA de 2 vías, o su contraparte de la ANOVA de 2 vías. Les hablaron también sobre el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Que quieren saber si una variable lo modifico un grado, va a cambiar la variable dependiente otro grado, ¿ok? Si yo aumento el peso del paciente, puedo aumentar, no sé, la glucosa o el nivel de colesterol, ¿ok? O si yo aumento las horas de estudio del residente, debo de aumentar por lo menos 1/10 en su calificación, ¿ok? Esa es correlación. Su contraparte es la correlación de Spearman y una de las que ustedes deben de estar completamente agradecidos y ponerle una veladora a un matemático que se llama Fisher, ¿ok? Prueba de chi cuadrada, ¿ok? La prueba de chi cuadrada lo que hace es comparar si existen diferencias entre un grupo y otro, o entre la misma variable, todos los datos que obtiene los agrupa y analiza si se encuentran diferencias o no, ¿ok? Y cuando tengo datos que son muy poquitos, que llego a tener 5 o 6 casos, o menos de 5 casos en alguna de estas subdivisiones de mi variable, se utiliza una chi cuadrada exacta de Fisher, ¿ok? Digamos que es la última opción de análisis de mis datos en el cual me pueda salir algo estadísticamente significativo. Cuando no tengo mucha información, cuando mi información no tiene una distribución normal, tiende a ser de variables cualitativas con variable cualitativa, entonces se utiliza chi cuadrada de Fisher, ¿ok? Ok. Prueba estadística, chi cuadrada, ¿ok? Mi variable generadora de grupos es una variable cualitativa, por lo general es dicotómica, ¿ok? Cuando nada más quiero saber si está presente o ausente el efecto entre hombres y mujeres, ¿ok? Es una variable cualitativa comparada con otra variable cualitativa, ¿ok? Y utilizo esta chi cuadrada, ¿ok? ¿Algún ejemplo? Se está comparando los hombres y las mujeres considerando su frecuencia de diabetes, ¿ok? Si presentan qué tantos hombres y qué tantas mujeres presentan diabetes y comparar si existe diferencia o no entre esos grupos, ¿ok? La de Ude-Matt-Whitney y la de Witt-Coxon, que son la contraparte de la T-de-Student, igual son para variables cualitativas dicotómicas, y la variable dependiente es cuantitativa, pero que tiene una distribución no normal, ¿ok? Acuérdense que esta de Ude-Matt-Whitney y Witt-Coxon va a comparar medias, ¿ok? Comparo el promedio de calificaciones de los R1,
de la especialidad que gusten y manden, contra las calificaciones del R3, igual de la misma especialidad. ¿Ok? Voy a comparar el promedio de calificaciones entre esos dos grupos y ahí es donde se utiliza Udemy o que diga Wilcoxon o la Udemy. Voy a comparar el promedio de calificaciones de mis residentes de primer año y luego voy a tomar el promedio de calificaciones de esos residentes cuando pasan al segundo año y voy a comparar cuando pasen al tercer año. ¿Ok? Entonces estoy comparando los grupos o el mismo grupo en distintos momentos. Y prueba de Kruskal-Wallis, igual. Variable independiente es cualitativa politómica, tiene 3 grupos, ¿ok? Y la variable dependiente es cuantitativa con una distribución no normal, ¿ok? Entonces, ahí donde puedo utilizar o puedo comparar, por ejemplo, el índice de masa corporal de acuerdo al nivel de actividad física que tiene, leve, moderado o intenso. ¿Ok? Y esta es la tabla que les comento que le tomen foto, porque es la que van a utilizar como un mapa de toma de decisiones. ¿Ok? ¿Cuál es mi variable dependiente? Que diga independiente. ¿Cuál es mi variable dependiente? Si mi variable independiente es nominal, ¿ok? Únicamente sí o no, presente o ausente, hombre o mujer, y mi variable dependiente también es sí o no, ¿ok? O es dicotómica, uso chi cuadrada o prueba exacta de Fisher, ¿ok? Si mi variable tiene 2 o más categorías, la variable independiente, y la dependiente también es nominal sí o no, chi cuadrada, ¿ok? Si mi variable independiente tiene categorías que pueden estar ordenadas en leve, moderado, severo, y la dependiente es igual dicotómica, presente o ausente, voy a utilizar también chi cuadrada o puedo utilizar Udemy, dependiendo de cómo voy a categorizarlas. Si mi variable dependiente es cuantitativa discreta, que diga la independiente es cuantitativa discreta, y la dependiente igual es nominal, puedo utilizar regresiones, ¿ok? Y así sucesivamente. Si mi variable independiente es cuantitativa con una distribución normal y mi variable dependiente es cuantitativa con distribución normal, puedo utilizar una correlación de Pearson o una regresión lineal, ¿ok? Entonces, aquí están todas las opciones de análisis estadístico que pueden estar realizando, ¿ok? Entonces, primero necesito que tengan bien en claro cuál va a ser su variable dependiente y cuál es su variable independiente para que puedan seleccionarlo adecuadamente, ¿ok? En estos que tienen una letra E, quiere decir que requieren algún análisis especial, que va a ser difícil que ustedes tengan estudios que requieran análisis como razones de tasas sin incidencia o riesgos relativos o análisis de Poisson, que son análisis ya más especializados, ¿ok? Va a ser poco frecuente, ¿sí? Si alguno de ustedes llega a realizar algún ensayo clínico, ¿ok?
para comparar medicamentos o respuesta de alguna nueva terapia, pues quizás sí requieran ese tipo de análisis estadístico. Pero si no van a realizar algún estudio clínico aleatorizado, doble ciego, pues no va a ser necesario que conozcan algo más que no van a utilizar, ¿ok? Nada más los voy a saturar de información que no les va a ser útil, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no hay preguntas, la mejor forma de entender estadística es igual que la mejor forma de entender cómo atender un parto o cómo hacer una apendicectomía, ¿ok? Si se las platico o si me la platican, pues yo nunca le voy a entender, ¿ok? Entonces, no hay mejor forma que hacerlo práctico, ¿ok? Esta es una base de datos que utilizo como ejemplo, ¿ok? Mi primera columna es mi variable con el cual voy a categorizar mis grupos, que son aquellos que recibieron una terapia o un tratamiento específico, ¿ok? Y tengo distintas variables que me pueden permitir hacer los análisis estadísticos que ahorita les acabo de mencionar, ¿ok? Tenemos variables que son cuantitativas como la edad, ¿ok? Tenemos también variables que son cualitativas, pero que no puedo decidir cuál es mayor que otra, como la raza, ¿ok? Les recuerdo que para SPSS hay que ingresar toda la información en forma numérica, ¿ok? Entonces, raza blanca, el 1, afroamericano 2, nativos o indígenas el 3, ¿ok? Y así sucesivamente. Aquellos que fuman están con el número 1 y los que no fuman con el número 0, igual los que toman. Ejercicio, los que sí realizan y no realizan. Actividad física, que va desde el 1 al 5, de aquellos que no realizan nada de actividad física, y aquellos que sí realizan actividad física de alto rendimiento. Va en escala, ¿ok? Incrementando su intensidad. El autocuidado de la salud, aquellos que no se cuidan, que son completamente dejados a que Dios los cuide, y aquellos que sí se preocupan por el autocuidado, ¿ok? Y va del 1 al 4. Aquellos que llevan tratamiento con estatinas, pacientes que tienen diabetes y no diabéticos, que utilizan insulina o no, el peso, que también es una variable cuantitativa, el índice de masa corporal, que también es cuantitativa, cintura, el índice cintura-cadera, nivel de glucosa, y tenemos acá un peso, y acá tenemos peso 1, ¿ok? Que es la primera variable de peso es con la que ingresaron los pacientes, y el peso 1 es después de la intervención o después del tratamiento que llevaron, ¿ok? Igual índice de masa corporal, cintura, cadera 1, etcétera, ¿ok? Medimos colesteroles, triglicéridos y cada uno de los tipos de colesterol. Su presión sistólica y diastólica, ¿ok? Entonces, para que yo pueda hacer un análisis no paramétrico, en SPSS primero hay que irse a analizar, después a pruebas no paramétricas, y de ahí se selecciona cuadro de diálogos antiguos, ¿ok? Y en primer lugar tenemos prueba que dice chi cuadrado. Ok, la prueba de chi cuadrada lo que único que va a hacer es analizarme la variable que yo le ingrese y me saque un resultado de que si dentro de esa variable existe mucha variabilidad de sus datos o no, ¿ok?
Por ejemplo, podemos seleccionar diabetes. Prueba de chi cuadrado la utilizo con variables que son cualitativas y que son dicotómicas. Entonces acá diabetes, si tiene o no diabetes. ¿Ok? Si yo le doy clic a donde dice exacto, me va a abrir otra ventana en la que en automático nada más dice solo asintónica. Si yo le pongo acá exacta, me va a permitir hacer un análisis en donde si yo tengo información en alguno de los grupos que es menor a 5 sujetos, me pueda sacar la prueba de chi cuadrada, ¿ok? Entonces, acá en el resultado tengo de diabetes, tengo 264 sujetos de estudio, de los cuales 180 no son diabéticos y 84 son diabéticos, ¿ok? Me dice que lo que espera o cuál es la hipótesis nula que debe de manejar esta prueba estadística es que la distribución de estos sujetos sea igual en los dos grupos, ¿ok? Entonces lo que yo espero obtener es 132 en los que no tienen diabetes y 132 en los que sí tienen diabetes. Se hace una resta de 180 menos 132, sale 48, y 84 menos 132 sale menos 48, ¿ok? Se realiza un análisis o hace la prueba estadística de chi cuadrada, que no se los voy a poner a hacerlas porque realmente es bastante tedioso estarlas haciendo a mano, y nos da un resultado de chi cuadrado de 34.9, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Ese resultado de chi cuadrado únicamente es un valor que no tiene como tal un significado que puedan interpretarlo, ¿ok? No pueden decir hay una diferencia de 34 sujetos, no, de entre los que tienen diabetes o no, no, simplemente es un valor, ¿ok? Ese valor es, se extrapola a tablas estadísticas en el cual se saca un resultado de P. ¿Se acuerdan que en la clase del viernes pasado les hablaba sobre el valor de P? ¿Ok? Y me da un valor de P igual a 0.000001. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué entienden con un valor de P de 0.000? Que rechaza la hipótesis nula. Muy bien. Entonces, tiene un valor de P menor a 0.05, puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, mi hipótesis nula dice que son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo decir? Que existe diferencia entre los pacientes que tienen diabetes y los que no en esta población de estudio. ¿Ok? Abajo me pone la prueba exacta de Fisher, que igual tiene un valor de P estadísticamente significativo. Y entonces interpretaría nada más este resultado como que existe diferencia en esta variable de diabetes. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Puedo meter todas las que yo quiera. Toma, ejercicio, actividad, autosalud. Y me saca igual todas las pruebas de chi cuadrado de cada una de las variables de forma individual. ¿Ok?
Solo está comparando cada una de estas variables, ¿sí? Sobre sí misma. ¿Ok? Esta prueba de chi cuadrada la pueden utilizar también en su análisis descriptivo cuando pongan sus tablas, ¿ok? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de el análisis descriptivo, en donde poníamos las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos hombres había? No sé, 48 y 102 mujeres, ¿ok? ¿Y qué porcentaje representaba cada uno de ellos? Y al final, en algunas de las revistas que ustedes lleguen a analizar, van a observar que tiene una P encima de la columna y les da un valor de 0.001 o un valor de 0.5, etcétera. Lo que significa es que realizaron estas pruebas de chi cuadrada a cada una de esas variables y le asignaron su valor de P, ¿ok? Bueno. Ok. Bueno, esta prueba que se llama binomial es igual una prueba de chi cuadrada, en el cual comparo dos variables. Ok, vamos a poner ejercicio y diabetes. Ok. Y entonces, ok. Entonces lo que me analiza, al igual que la prueba que ahorita sacamos de chi cuadrada, es que aquellos que realizan ejercicio tiene dos grupos, ¿ok? Grupo 0, o los que no realizan ejercicio, grupo 2, los que sí realizan ejercicio, y hace compara las proporciones, ¿ok? O el porcentaje, ¿ok? En la prueba de chi cuadrada, lo que comparaba era la diferencia de los valores observados, ¿ok? Por ejemplo, de diabetes decíamos que había 84 diabéticos y 180 no diabéticos. Y nos decía cuántos esperábamos ver, ¿ok? Que sería la mitad de 264 en cada grupo. En este caso, lo que nos ponen es el porcentaje que yo estoy observando de sujetos, ¿ok? No me está sacando el número absoluto, me está sacando números relativos, ¿ok? El 68% no fuma y el 32% sí fuma. ¿Qué es lo que esperaría yo en mi hipótesis nula? Que el 50% sí fume y que el otro 50% no fume, ¿ok?
es lo que me está sacando, proporciones, a comparación de la prueba de chi cuadrada que me sacaba números absolutos, ¿ok? Esa es la diferencia entre la prueba binomial y la de chi cuadrada. Al final me dan un valor de P, si existe diferencia o no entre esos grupos. ¿Sí queda claro? Ok, seguimos. Pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguo. Pruebas que dice dos muestras independientes, ¿ok? Y es donde aparece U de Matt-Whitney, ¿ok? Para U de Matt-Whitney dijimos que tienen que ser variables, la variable dependiente debe ser cuantitativa, pero que tiene una distribución no normal, ¿ok? Vamos a seleccionar glucosa como variables a contrastar. Y la variable independiente es una variable cualitativa que debe de ser dicotómica. Entonces vamos a comparar quién realiza ejercicio y quién no realiza ejercicio. Una vez que metemos acá en variable de agrupación el ejercicio, vamos a definir los grupos, ¿ok? El grupo 1, ¿a quién quiere poner? ¿A los que realizan ejercicio o no? Los que sí realizan ejercicio. Entonces el grupo 1 es el 1. Y el grupo 2 es aquellos que no realizan ejercicio, es el 0. Continuar. Dan clic en aceptar. Y ahí tienen su análisis de U de Matt-Whitney. Me compara aquellos que realizan ejercicio, que es la variable independiente, cómo está su glucosa, ¿ok? Los que no realizan ejercicio corresponden a 165 sujetos. Su promedio de glucosa es de 128. Y a aquellos que sí realizan ejercicio, su promedio de glucosa es de 138. ¿Ok? La prueba de U de Matt-Whitney lo que hace es sumar rangos. ¿Ok? Saca un rango entre el promedio que se obtuvo de cada uno de estos grupos que realizaban o no su ejercicio y la diferencia que hay entre ese promedio y cada uno de los sujetos que participaron en el estudio, ¿ok? Si aquellos que no realizaban ejercicio obtuvieron un promedio de 128 y mi primer participante tenía de glucosa 120, le faltaron 8 miligramos de glucosa para llegar a ese 128, ¿ok? Más el segundo participante que sacó 130 de glucosa, ese ya se pasó, entonces se pasó por ¿cuánto? Por 2 miligramos, más el siguiente participante que tuvo 128, que estuvo igual que el promedio, y así sucesivamente va sumando todas esas diferencias de cada uno de esos sujetos con respecto a la media, ¿ok? Y me saca esta suma de rangos. Esta suma de rangos no la puedo yo interpretar como que es la diferencia de glucosas de todos los sujetos, ¿ok? Sino es la diferencia entre esos puntos. Y al final me saca un resultado de U de Matt-Whitney, ¿ok? Ese resultado de U de Matt-Whitney se transforma a un valor Z, ¿ok? El valor Z lo debieron de haber utilizado para su cálculo de tamaño de muestra, que por lo regular siempre les ponen 1.96. Por ahí en sus tesis pusieron en el cálculo de tamaño de muestra una Z de 1.96, que de dónde sale quién sabe, pero es 1.96. Ok, ahorita vamos a explicar un poquito más para que entiendan de dónde sale.
ese valor de Z de este cálculo estadístico es de menos 0.984. Los valores Z van desde menos 3.98 hasta el 3.98, ¿ok? Y de ahí nos salen las probabilidades de que ocurra este evento de forma aleatoria o que realmente haya relación en ellos, ¿ok? En este caso me sale un valor de P de 0.325, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que realizan ejercicio contra aquellos que no realizan ejercicio, estos promedios que se obtuvieron no son muy diferentes, ¿ok? No son diferentes estadísticamente, ¿ok? Si hay diferencia, yo puedo decir que 138 es mayor que 128, ¿ok? Pero estadísticamente no existe diferencia significativa en ambos grupos, ¿ok? ¿Sí queda claro el resultado? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Bueno, dos muestras relacionadas, que es muy parecido a The Student de muestras relacionadas o muestras pareadas, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a comparar? Voy a comparar dos variables que son cuantitativas o variables numéricas, ¿ok? Voy a comparar antes y después, ¿ok? En esta base que les estoy mostrando, tenemos una variable que se llama peso y otra que dice peso 1, ¿ok? La variable peso sin el número 1 va a ser mi variable 1 comparada con la variable 2 que es el peso con el número 1, ¿ok? Y puedo contrastar también IMC con IMC1, glucosa con glucosa 1, etcétera, ¿ok? Tantas variables como yo quiera comparar. Y mi prueba estadística es la prueba de Wilcoxon, ¿ok? Igual que la prueba de McWhinney, utiliza rangos para comparar los grupos. En este caso, me saca rangos positivos, rangos negativos, ¿ok? Aquellos que se pasaron de la media y aquellos que les faltó para llegar a la media de cada uno de sus grupos. Y saca una suma de rangos. Al final, igual me saca un valor Z, ¿ok? Los valores Z que estén más al extremo o más cercanos
al menos 3.99 que les mencionaba, o al 3.99, me van a dar un valor de P más significativo, ¿ok? Si en algún artículo que ustedes estén leyendo les dice que hay un valor Z de 0.300, van a saber que no es estadísticamente significativo, ¿ok? Si les dan un valor de Z de menos 2 o de más 2, van a tener en cuenta que el valor de P va a ser más significativo, ¿ok? En este caso, si comparamos el peso inicial con el peso después del tratamiento, hay una diferencia con un valor de P de 0.018, que es estadísticamente significativo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que existe diferencia del peso en los pacientes al inicio y después del tratamiento. En cuanto al índice de masa corporal, no hubo diferencia estadísticamente significativa, tuvieron un valor de P de 0.323 y el nivel de glucosa antes y después tampoco hubo diferencia, tuvo un valor de P de 0.722, ¿ok? ¿Sí queda claro cómo se realiza? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, vamos a ver. Vamos a ver K para muestras independientes. K para muestras independientes se refiere a ANOVA o a la parte o contraparte de ANOVA que se llama Kruskal-Wallis, ¿ok? En el cual mi variable dependiente es una variable cuantitativa que tiene una distribución no normal y la variable dependiente o de agrupación es una variable cualitativa que tiene 3 grupos, ¿ok? O que se puede dividir en 3 grupos o más. En este caso, mis variables cuantitativa, vamos a seguir utilizando glucosa. La variable de agrupación, podemos utilizar raza y debemos de definir el rango. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi valor mínimo? El 1, el máximo 4. ¿Ok? Entonces, en raza tengo 3 razas, les había mencionado, blancos, afroamericanos y los nativos, ¿ok? En este caso, la mayoría de mi población es de raza blanca y me saca cuál es el rango promedio que tiene con respecto a sus niveles de glucosa de cada uno de esos grupos, ¿ok? Y me dice que por medio de una prueba de chi cuadrada existe un valor de P de 0.004, lo cual quiere decir que existe diferencia significativa entre el promedio de glucosa de cada uno de estos grupos o de cada una de estas etnias o de raza que tiene mi población, ¿ok? Visualmente se puede ver que aquellos que tienen, que son nativos, tienen un promedio de glucosa más alto que los demás, ¿ok? Entonces quiere decir que este es el que causa la diferencia en esos grupos. La prueba de Kruskal-Wallis, la hipótesis nula sería que todos los grupos son exactamente iguales, ¿ok? Que el promedio de todos los grupos son iguales.
La hipótesis alterna es que al menos uno de los grupos sea distinto. ¿Ok? En la prueba de ANOVA, o cuando les explicaron sobre ANOVA, les debieron de haber dicho exactamente lo mismo. Y en ANOVA podemos hacer pruebas que se llaman pruebas post hoc. ¿Sí les hablaron sobre eso? ¿No? Bueno, les explico. Existen pruebas post hoc en ANOVA, en el cual puedo definir o puedo asegurarme qué grupo es el que me está ocasionando esa diferencia. ¿Ok? Puedo estar 100% seguro qué grupo es el que me dio este resultado estadísticamente significativo. En la prueba de Kruskal-Wallis únicamente me voy a quedar con que hay diferencias en los grupos. ¿En cuál? ¿Quién sabe? ¿Ok? Puedo suponer que es este, o puede que sea el grupo 2 o el grupo 1, no lo sé. ¿Ok? Simplemente puedo decir que existe diferencia entre esos grupos. ¿Ok? Vamos a cambiar la variable de agrupación por otra, que en este caso es actividad física. Y vamos a definir el grupo, que es el mínimo es el 1 y el máximo es el 5. ¿Ok? Y me dice, en esta prueba de Kruskal-Wallis, de los promedios de glucosa, de acuerdo a la actividad física que realizan los pacientes, que también tiene una prueba de chi cuadrada con una P estadísticamente significativa, que hay diferencia entre el promedio de glucosa de acuerdo a la intensidad del ejercicio que está realizando el paciente. Pero no puedo asegurar a qué grupo se está refiriendo que exista diferencia, o a qué grupos están presentando esa diferencia. ¿Ok? En cambio, en una prueba de ANOVA, si hago este mismo ejercicio en ANOVA de un factor, glucosa, actividad física, y acá le pongo contrastes post hoc. Ok. Ok. En las pruebas de ANOVA, haciendo el mismo ejercicio de actividad física entre los niveles de glucosa, igual me dice que es estadísticamente significativo, que los niveles de glucosa se modifican de acuerdo al nivel de actividad física que tienen los pacientes. Pero pues, al igual que en la prueba estadística anterior, no puedo saber hasta aquí qué grupo es el que me está generando esa diferencia. En cambio, en estas pruebas que se llaman post hoc, yo puedo obtener acá en esta columna que dice SIG, la significancia estadística, qué grupo es el que realmente me está ocasionando la diferencia. La diferencia es entre el grupo de actividad física 5, o sea, los que realmente realizan mucho ejercicio, con aquellos que no realizan nada de ejercicio. Ahí se encuentra un valor de P de 0.014, ¿ok?
Entonces, ese es el grupo que realmente existe diferencia entre el primero y el último. De ahí en fuera, entre los demás, entre el primero y el segundo no hay diferencias, entre el primero y el tercero no hay diferencias, entre el primero y el cuarto no hay diferencias, primero y quinto hay diferencia, ¿ok? En eso es en lo que me ayudan estas pruebas de post-hoc, pero que les repito, Kruskal-Wallis no puedo realizar este tipo de pruebas, ¿ok? Bueno, ¿sí queda claro? ¿Sí o no? Bueno, la última prueba no paramétrica se llama pruebas para variables relacionadas de Friedman, ¿ok? Friedman es un análisis estadístico en el cual puedo comparar el promedio de distintos grupos o puedo comparar variables que son cualitativas pero que tienen categorías que puedo yo diferenciar, ejemplo, escolaridad, donde es primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, o cuantitativas que tengan una distribución no normal. De nuevo, actividad física que va desde los que no realizan hasta los que realizan mucho ejercicio. Y ok. Ok. Hacer mi tesis en un día. Ok, acá tenemos la prueba de Friedman. Comparamos índice de masa corporal con el nivel de glucosa de los pacientes y obtenemos una media de cada uno de ellos, ¿ok? IMC una media de 28, la glucosa una media de 118. ¿Cuáles son sus desviaciones estándar de cada uno de ellos? Su valor mínimo y máximo y igual nos saca un rango promedio. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de los sujetos con respecto a esa media? Y al final nos da un estadístico de contraste o el resultado de esa prueba de Friedman, ¿ok?
en el cual obtenemos un valor de chi cuadrado y un valor de p, el cual es estadísticamente significativo, que quiere decir que si hay diferencias entre los grupos o entre cada uno de los sujetos, ¿ok? El sujeto número 1, cuánto tuvo de índice de masa corporal y cuánto tuvo de glucosa, comparado con el sujeto 2, cuánto tuvo de índice de masa corporal, comparado con su glucosa, el sujeto 3, etcétera, que existe diferencia entre el índice de masa corporal con respecto a la glucosa que tienen los pacientes, ¿ok? En cuanto a las correlaciones, habíamos mencionado que son para variables que son cuantitativa comparada con otra cuantitativa. Y la no paramétrica, habíamos dicho que era Pearson o Spearman. ¿Cuál? Cuando tienen una distribución normal, utilizan Pearson, y cuando tienen una distribución no normal, utilizan Spearman. Ok. Vamos a comparar glucosa con índice de masa corporal. En este caso lo que se observa es que mi tabla tiene a glucosa acá comparada con glucosa, ¿ok? La prueba de estadística tanto de Pearson como de Spearman tienen un resultado que va a ir desde menos 1 hasta más 1 o hasta el 1 positivo, ¿ok? Mientras más cercano sea al menos 1, va a ser una correlación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento una variable, la otra va a disminuir, ¿ok? Si tiene un resultado cercano al 1 positivo, quiere decir que tienen una correlación positiva. Si yo le aumento 1 kilo de peso al paciente, voy a aumentar 1 miligramo de glucosa, ¿ok? Para que sea más comprensible. En este caso es la glucosa con el índice de masa corporal. Tengo un valor que es de 0.252. Quiere decir que tengo una correlación que se va hacia el positivo o hacia el lado positivo, ¿ok? Si llego a obtener una correlación en el cual me sale un resultado muy cercano al 0 o igual a 0, ahí voy a decir que no existe correlación, ¿ok? En este caso sale 0.252 con un valor de P de 0.000, que quiere decir que es estadísticamente significativo. Quiere decir que sí hay correlación entre el índice de masa corporal de mis pacientes con el nivel de glucosa que tienen. Entonces, mientras mayor sea su índice de masa corporal, más elevado puede estar su nivel de glucosa. El detalle de estas correlaciones, cualquiera que sea, es que tienen que estar acompañadas de una gráfica que se llama gráfica de dispersión o gráfica de puntos, ¿ok? Que son este tipo de gráficas. Les mencionaba, tanto Pearson como Spearman van a ir con un resultado de menos 1 al 1 positivo, ¿ok? Si en su revista que ustedes están leyendo de New England, de Infectious Disease, de donde gusten y manden, si tienen una prueba estadística de Pearson o Spearman y les dice, tienen un resultado de Pearson de 0.300, ya saben a qué se está refiriendo, que existe una correlación positiva,
o si les dicen que tienen un resultado de Pearson de menos 0.5, quiere decir que tiene una correlación negativa. ¿Ok? Si está muy cercano a este cero, no hay correlación. En este caso, tenemos una correlación que siempre les van a marcar como una R de 0.038. ¿Ok? Está muy cercano al cero. Quiere decir que ahí puede que no exista correlación. Y si graficáramos, o si se grafica la información, se obtiene esto, ¿ok? En el cual mis datos al inicio tienden a subir, llegan a un máximo y de ahí empiezan a disminuir. Y se forma esta curva, ¿ok? Quiere decir que no existe una correlación como tal. Tenemos otro ejemplo que es muy parecido al que ahorita obtuvimos del SPSS, donde tiene una correlación de 0.276, el cual ustedes pueden decir que es una correlación positiva o negativa. 0.276. Negativa, positiva, porque es mayor al cero, ¿ok? Debe de estar más o menos por aquí, entre el 2 y el 3. Tiene una correlación de 0.276 y me sale un valor de P de 0.001, que es estadísticamente significativo, que puedo decir que existe correlación, pero a la hora de graficar tengo los datos como se encuentran acá. Primero suben, luego bajan, vuelven a subir, vuelven a bajar, vuelven a subir, ¿ok? Como tal, no existe una correlación en esos datos, ¿ok? Entonces, aunque en mi tabla o en mi resultado de SPSS me diga que tengo una prueba estadísticamente significativa, si tengo un valor de 0.252, debo de tomar con cautela esa información, ¿ok? Todos los valores de R o de correlación que sean menores a 0.3, sí existe correlación, pero se considera una correlación débil, ¿ok? Valores que vayan mayor a 0.3 o menos 0.3, ¿ok? Voy a considerar que es una correlación fuerte, ¿ok? De nuevo en esta diapositiva, si yo tengo valores que van de esta tercera rayita hacia la derecha, es una correlación fuerte, o de esta tercera rayita hacia la izquierda, es una correlación fuerte, ¿ok? Entonces, lo que se encuentre entre esta tercera raya negativa y esta tercera positiva, va a considerarse como correlaciones débiles, y hay que tomar con cautela esa información. Tenemos una correlación positiva de 0.252, que me es estadísticamente significativa, pero como tiene 0.252, esta significancia, aunque sea una P significativa, la voy a tomar con cautela. En SPSS pueden realizar ese gráfico de dispersión, cuadros de diálogos antiguos, dispersión o puntos, dispersión simple, definir, y me va a salir esta tablita donde voy a seleccionar el eje de las X, que va a ser el eje de las X, siempre va a ser su variable independiente, y el eje de las Y va a ser su variable dependiente. Aceptar. Y tengo esta gráfica, ¿ok? En donde puedo tener pacientes que tengan un índice de masa corporal de 25, vamos a subir, de 25, pero con glucosa cerca de 300, ¿ok?
O tengo pacientes con índice de masa corporal de 40 y con glucosa de 100. ¿Ok? Entonces, por esa razón hay que tomar con cautela los resultados. Y algo que quiero que se les quede grabado es que el valor de P no siempre significa que está bien hecho el análisis. ¿Ok? Puedo tener valores de P estadísticamente significativos, como el que ahorita realizamos, pero no quiere decir que sean completamente ciertos. Acá estamos viendo la información ya graficada, ¿ok? Siempre que realicen una correlación o una comparación de dos variables cuantitativas, siempre deben de tener este gráfico, ¿ok? Si observan en alguna revista, que las hay, y revistas de renombre donde ponen correlaciones, si no ponen esta gráfica, está mal hecho el análisis estadístico y deben de dudar todo lo que dice ese artículo hasta no demostrar lo contrario, ¿ok? ¿Sí? Entonces, también, no todo lo que está escrito en los artículos es 100% cierto. Y para eso están ustedes, para hacer sus protocolos y refutar lo que está escrito y decirles, allá en la clínica Mayo de Estados Unidos no están haciendo bien el análisis y yo lo voy a hacer mejor, ¿ok? Bueno. ¿Preguntas? ¿No? Si no hay preguntas, ya pueden entonces empezar a hacer su análisis estadístico de acuerdo a la información que ya tienen. Y si tienen alguna duda, porque les repito, esto es más práctica, si tienen alguna duda, pues ahí estamos en el área de epidemiología, en la oficina de epidemio, pueden preguntar cuando gusten, ¿ok? ¿Sí? Bueno.